Romanos capítulo 1, versículos 1 al 7. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros de nuestro Dios y Padre y del Señor Jesucristo. Si pudiéramos decir en una frase lo que es la epístola a los romanos, podríamos decir que es la revelación de la justicia de Dios. En estos versículos 1 al 7 vamos a ver en esta noche que Dios aplicó su justicia de ira sobre su Hijo Jesús. Esta revelación que Dios hace de su justicia aquí en la epístola a los romanos nos indica que hay dos justicias. La primera justicia es la justicia de Dios para condenación. Pero Dios, en su gracia, también ha revelado una segunda justicia, que es la justicia para salvación. Y eso es lo que hace grandioso el Evangelio, la gracia de nuestro Señor y por supuesto a nuestro gran Dios, que Él no solamente ha dictaminado la condenación sobre el mundo a causa del pecado de nuestros primeros padres allí en Génesis capítulo 3, sino que también Dios ha revelado la justicia de Dios para salvación. Y para que ya haya justicia tiene que haber un juez. Y el Salmo 50, versículo 6 dice que Dios es el juez. ¿Cuál es la justicia entonces por la cual el hombre se está rigiendo? Antes de ir a nuestro pasaje, me gustaría invitarles a Mateo capítulo 5 y versículo 20. Mateo capítulo 5 y versículo 20. Este es el Sermón del Monte y este es el versículo clave para entender estos capítulos 5 al 7 de Mateo. Dice 5:20, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. La pregunta es, ¿cuál era la justicia que los religiosos en tiempo de Jesús habían establecido y por la cual ellos decían que se podía entrar en el reino de los cielos? El apóstol Pablo, si volvemos a Romanos, nos lo explica en el capítulo 10. Acompáñenme por favor al capítulo 10 de Romanos y versículo 1. Dice, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. ¿Cuál es la justicia entonces que decían los religiosos allí en Mateo capítulo 5? Y que el Señor dijo, no es suficiente, se necesita una justicia mayor que la de los escribas y fariseos. Aquí Pablo la explica. Los religiosos de tiempos del Señor y de los apóstoles habían dicho que para poder entrar en el cielo se requería la justicia propia. Es decir, ganarme la justicia de Dios, ganarme la salvación por mis propios méritos, ganarme la salvación por mis propias obras. Y aquí en esta epístola el apóstol Pablo nos va a mostrar que la justicia propia solamente va a llevar al hombre al infierno, pero que la justicia que es de Dios para salvación le puede dar la vida eterna a todo aquel que cree en la persona de Cristo, nuestro Señor y Salvador. En el versículo 1 entonces de este capítulo 1 dice, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Pablo, sabemos que significa pequeño, y él a veces hacía juego de palabra con su nombre. Él decía, yo soy el más pequeño de los apóstoles. ¿Y por qué él decía eso?
porque él había perseguido a la iglesia de Dios. Él fue educado de la manera más estricta en el judaísmo. Él llegó a ser un fariseo y su nombre en el judaísmo era Saulo. Saulo es el nombre hebreo para el rey Saúl. Y justamente él explica en la epístola a los filipenses que él también era de la tribu de Benjamín, igual que el rey Saúl. Él era el más aventajado, dice, en el judaísmo de su tiempo. Había sido educado por el mejor maestro que había en Israel en ese tiempo, un hombre llamado Gamaliel, y era celoso de las escrituras. Y esto lo llevó a ser un fiero perseguidor de cualquier movimiento que desafiara al judaísmo. Por lo tanto, cuando la iglesia aparece llamando a Jesús el Mesías, él se levantó como un fiero perseguidor de la iglesia. Si ustedes le recuerdan allí en Hechos capítulo 8, él estaba presente cuando Esteban fue apedreado y él consentía en su muerte. Incluso él pidió un permiso para poder ir hasta Damasco un día persiguiendo cristianos. Y eso es muy notable porque Damasco estaba fuera de los límites de Israel. Así que él pidió una especie de permiso de extradición para salir fuera incluso de los límites de Israel e ir a buscar cristianos. Él los aprendía, muchas veces los llevaba a la muerte, otras veces confiscaban sus bienes o también los metían a la cárcel. Y en ese viaje entonces, en Hechos capítulo 9, se nos dice que una voz del cielo le sorprendió y él cae del caballo en el que iba. La voz del cielo, ¿qué le dijo? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Para un judío conocedor del Antiguo Testamento, ¿qué podía ser una luz encegueciéndolo y una voz poderosa hablando desde el cielo? ¿Quién podía ser? Nadie más que Jehová, el Dios de Israel, el Dios del Antiguo Testamento. Por esa razón que Saulo le pregunta, ¿quién eres, Señor? Los judíos no pronunciaban el nombre sagrado de Dios, Yahvé, y para no pronunciar aquel nombre santo, ellos decían Adonai, que significa Señor. Por lo tanto, cuando Pablo o Saulo todavía en aquel tiempo dice, ¿quién eres, Señor?, él reconoció que la voz del cielo era Jehová. No podía ser otro que Jehová. Y cuando esta voz le dice, yo soy Jesús, a quien tú persigues. En ese momento, Saulo fue roto completamente su corazón y todos los esquemas que él tenía hasta ese momento. Él entendió en ese momento que Jesús era el Mesías. Él entendió que Jesús era Dios y que la unión que había entre la iglesia y su Señor Jesucristo era tan profunda que eran como si fueran una sola cosa. En aquel momento, el apóstol Pablo cambió totalmente. Todavía era Saulo, el perseguidor. Quedó ciego por un tiempo, fue llevado a un lugar al cual un hombre llamado Ananías, un desconocido, lo ordenó al ministerio. Por eso que es tan notable que allí diga, por la voluntad de Dios, llamado por la obra de Dios. Porque un total desconocido, Ananías, el cual nunca más aparece después en todo el Nuevo Testamento, fue el que le ordenó al ministerio. Más grande que cualquier jerarquía u organización humana, incluso eclesiástica, es la voluntad de Dios. Aquí se nos dice que es el Evangelio de Dios, a lo cual Dios le llamó. Y se considera en primer lugar un siervo. La palabra siervo es muy interesante porque significa un esclavo. Y en la Biblia tenemos dos tipos de esclavos. Pueden haber esclavos que son voluntarios o puede haber esclavos que son obligados. ¿No es así? Había esclavitud en ese tiempo obligada. Pero Pablo es un siervo, es un esclavo voluntario. Y de hecho en el versículo 5, mire lo que dice al final del versículo 5. Dice, por amor de su nombre. ¿Era Pablo un esclavo de Cristo por amor o era un esclavo obligado? Era un esclavo por amor, era un esclavo voluntario, tal como nuestro Señor Jesucristo, que vino a este mundo voluntariamente, por amor al Padre y en obediencia al Padre, vino a este mundo a dar su vida por la humanidad a fin de salvarla. Y esta es la verdadera libertad que tenemos en Cristo, hacer todo por amor, por obediencia a Cristo. Libertad
es hacer lo que quiero y porque lo deseo y porque le agrada a Dios. En la medida que nosotros hacemos todo por amor, somos verdaderamente libres. Por eso que 2 Corintios 5:14 dice, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió, luego todos murieron y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Esta es la verdadera libertad, llamados a hacer lo correcto. Quizás algunos se burlan de nosotros y nos dicen, tú haces lo que tu religión te pide, o tú haces lo que en tu iglesia te dicen, no eres libre, ¿no es así? Y se burlan de nosotros. Pero ser cristiano no es ser esclavo, ser cristiano es plena libertad porque Dios nos ha liberado para hacer lo bueno. Y esa es la verdadera libertad, libertad para hacer el bien. El incrédulo, por su caída, él es un verdadero esclavo. Porque el incrédulo tiene un solo impulso, una sola tendencia, hacer lo malo. Ellos dicen, yo soy libre porque puedo hacer con mi vida lo que quiero. Me entrego a todo tipo de vicios y deleites de este mundo y tú no puedes. El incrédulo no se da cuenta que el verdadero esclavo es él, porque no hace lo que él quiere, sino que hace lo que su pecado le ordena hacer. Por esa razón, hermanos amados, que si nosotros somos, como dice aquí Pablo, siervos, somos verdaderamente libres. Hacemos lo que Dios desea y no lo que nosotros queremos. Hacemos lo que Dios pide y lo hacemos por amor. Pablo, siervo de Jesucristo, dice a continuación. En el original la palabra Jesucristo es una palabra compuesta por dos términos, por un lado Jesús y por otro lado Cristo. Jesús es el nombre humano de Jesús. Proviene del hebreo Josué, que significa Jehová salva. Jehová salva. El solo nombre de Jesús sirve para presentar el Evangelio. Podemos decirle a las personas, ¿sabes lo que significa Jesús? Jesús significa Jehová salva. Que Dios el Padre envió a su Hijo al mundo para dar su vida por ti, para salvarte de tus pecados y darte la vida eterna. Jesús significa Jehová salva. Es el revelador del Padre. Como dice Juan 1:18, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Por otro lado está la palabra Cristo. Cristo viene de una palabra que significa untar o ungir, tal como en el Antiguo Testamento, cuando un rey iba a ser elegido como rey, se le ungía con aceite para representar la presencia del Espíritu de Dios sobre él, para guiarlo, para que él pueda ser un rey. Cuando se le llama a Jesús el Cristo, se le está diciendo a Jesús que Él es el ungido. Y eso significa el ungido o el Mesías. ¿Quién llamó a Pablo para ser un siervo? Jesucristo. Jesús el Mesías, llamado, dice allí, a ser apóstol. No es por voluntad de hombre, no es por voluntad propia, es un llamado directo al apóstol Pablo y la palabra significa un enviado. A continuación dice, apartado para el Evangelio de Dios. ¿Recuerdan que en Filipenses 3 él dice que era un fariseo? Que llegó a ser un fariseo. Llegó a lo más alto de la religión judía de su tiempo. Y la palabra fariseo, curiosamente, significa también los separados. Ya nunca más un fariseo del judaísmo. Ahora él dice, yo ahora soy un separado, pero un separado para el Evangelio de Cristo, para el Evangelio de Dios. Y aquí es muy interesante porque él ya está en su tercer viaje misionero. Es más o menos el año 56 después de Cristo. Y él ya ha tenido 3 viajes misioneros. Con toda propiedad entonces, Pablo dice, yo he sido apartado y estoy apartado para el Evangelio de Dios. Y nos introduce esta palabra, la palabra evangelio. La palabra evangelio es la palabra griega euangelion. Se compone de 2 términos. Por un lado, eu, que significa en griego bueno o bien. Y angelion, mensaje, como ángel, ángelos. Por lo tanto, euangelion significa el buen mensaje, la buena noticia.
Y Pablo dice, esto es para lo cual yo he sido apartado. No he sido apartado para otra cosa. No es nada de hombres, es algo solamente de Dios. Acompáñenme por favor a 1 Corintios, capítulo 2. Miremos por favor allí este pasaje. 1 Corintios, capítulo 2, versículo 1. 1 Corintios, capítulo 2, versículo 1. Así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas, de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Ese es el Evangelio. Ese es el Evangelio de Dios. Dice allí, el Evangelio es Dios mismo. El Evangelio no es Pablo, el Evangelio no es un mensaje de hombres, el Evangelio, la buena noticia, es Dios mismo. Dice allí que es el Evangelio de Dios. Dios, el Padre, que ha enviado a su Hijo Jesucristo a este mundo para sacrificarse por él y hacer salvable hasta el más vil de los pecadores. Por eso que este libro, esta epístola a los romanos, es la revelación de la justicia de Dios. Todos los hombres estamos condenados por nuestro pecado, pero Dios en su gracia y misericordia ha revelado una segunda justicia, la justicia para salvación. ¿Cómo lo hizo Dios? Aplicó toda su ira sobre su Hijo. Él podría haberlo hecho sobre nosotros, tal como fue con los ángeles caídos. Hubo una cantidad de ángeles junto a Lucero, que hoy es Satanás, el enemigo de Dios, que abandonaron su morada celestial y Dios no los perdonó. Están destinados a la muerte y a la condenación eterna. No hubo misericordia para ellos. Pero ¿cómo fue con la humanidad? Dios podría haber hecho lo mismo. Sin embargo, Él reveló una justicia diferente a la de condenación. Ha revelado una justicia que es para salvación. Y lo hizo castigando, en vez de a nosotros, aplicando toda su ira sobre su Hijo Jesús. Y por eso es que ahora nosotros podemos ser salvos. Y esa es la maravilla y lo hermoso que es el Evangelio de Dios. Que ahora cualquier pecador en este mundo puede recibir la salvación gratuitamente si confía en Cristo como su Señor y Salvador personal. Versículo 2 de Romanos capítulo 1 dice que Él había prometido antes por sus profetas en las santas Escrituras. Por lo menos en el Antiguo Testamento tenemos más de 300 profecías acerca del Señor Jesucristo. Muchas de ellas ya están cumplidas. Por eso es que las llama las santas Escrituras. Son santas, son apartadas, son separadas. No se comparan a ninguna otra literatura ni escritura que el mundo pueda conocer. La Biblia es el libro de los libros. Cada semana el libro más publicado y leído y vendido en todo el mundo es la Biblia. Dato que por supuesto siempre se oculta. Siempre es la Biblia, el libro que está traducido a más idiomas, más vendido y que más circula. Es el libro que más ha inspirado a la humanidad. Y todo apunta a una persona, al Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo en solo 3 años de ministerio público ha hecho más que todos los demás escritores y filósofos que el mundo conoce. Se nos dice que Sócrates enseñó por 40 años, Platón por 50 años, Aristóteles por 40 años, en total 130 años, pero nada se compara a los 3 años que el Señor habló y dio un ministerio público. El Señor Jesucristo no escribió ningún libro, pero ha inspirado y ha guiado a más literatura que ningún hombre. El Señor Jesucristo nunca hizo ninguna pintura, pero casi todo el arte ha sido inspirado por la figura del Señor Jesucristo. Incluso en grandes monumentos de nuestra literatura castellana, como es el Quijote de la Mancha, se nos dice que en ese libro hay más de 65 citas de 20 libros diferentes del Antiguo Testamento.
Y del Nuevo Testamento hay más de 107 citas de la palabra de Dios. El Señor Jesucristo y la Biblia han sido, por sobre todas las cosas, escrituras santas, como dice aquí el apóstol Pablo. No sabemos que el Señor haya compuesto o dejado ninguna composición musical. Sin embargo, la historia nos muestra que ha sido la inspiración para las más grandiosas obras de la música, de los grandes compositores, como Bach, como Mozart, Mendelssohn, como Haydn, entre otros. La figura más grande, el Señor Jesucristo, y las santas escrituras se levantan como el verdadero y más grande testimonio acerca de nuestro Señor Jesucristo y del Evangelio. Versículo 3. Acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. Pablo dice que Jesús es hijo. Se nos dice aquí que Dios es hijo. Es muy interesante porque de alguna manera podríamos ver en ello un acto de creación, un acto de generación. Pero la Biblia no nos dice que Dios es Padre eterno. No se nos dice que el Hijo es un Hijo eterno. Si lo miramos con lógica, todos aquellos que somos padres, podemos decir que somos padres según la edad de nuestros hijos. Yo tengo una hija de 4 años, por lo tanto yo tengo 4 años de padre, solamente. No soy un padre eterno, solamente tengo 4 años de padre. Y como hombre, unos cuantos más. ¿Qué dice la Biblia acerca de la naturaleza de Dios? Se nos dice que Dios es Padre eterno y que el Hijo es un Hijo eterno. Por lo tanto, no hay creación. Siempre ha sido Hijo y siempre ha sido Padre. Es el Dios eterno. Y se le dice nuestro Señor Jesucristo. Ya habíamos hablado un poco del término Señor, que es el término que los judíos usaban para no llamar a Dios por su nombre sagrado. Y aquí vemos que Pablo se lo adjudica a Jesús. Cada vez que usted vea el Señor Jesucristo, es una expresión única y extraordinaria de la divinidad del Señor Jesucristo. Es como si dijera Jehová Jesús. Es como si dijera sin ninguna duda que Jesús es Dios. Y no solamente es Dios. A continuación, en el versículo 3, la última parte dice que era del linaje de David según la carne. Es decir, no es solamente divino, es humano también. Y este es el misterio de la fe cristiana, que Dios no puede morir, pero que el que murió en la cruz era Dios. Y este es el misterio de la encarnación de Dios. La segunda persona de la Trinidad tomó forma humana. Las 3 personas divinas vistieron de humanidad a la segunda y vino a este mundo para morir por nosotros. Era la única forma en que Dios podía darnos esta justicia, la justicia para salvación. La única forma en que un pecador pudiera ser perdonado era que otro fuera castigado en su lugar. No había otra opción. Dios en su santidad y justicia no puede simplemente dictaminar el perdón. Dios no puede hacer eso, porque como Él es justo y santo, Él no puede dejar sin castigo el pecado. La única opción era eliminar a toda la humanidad. Y aunque todos hubiéramos muerto, eso no habría pagado la salvación de nadie. Simplemente habríamos recibido el justo castigo por nuestros pecados. Por eso la única posibilidad era que alguien muriera en nuestro lugar. Y el único que lo podía hacer era alguien que fuera santo, recto y sin mancha. ¿Cuál era la única opción? Que Dios mismo tomara forma humana, viniera a este mundo y muriera en nuestro lugar. Y eso es lo grandioso del cristianismo. Eso es lo grandioso de la Escritura y de Dios. Usted puede estudiar todas las demás religiones, puede estudiar las mitologías antiguas. No va a encontrar nada como Dios viniendo al mundo para salvar a su creación. No hay nada parecido en toda la historia. El cristianismo es lo único que nos presenta que Dios vio a su creación caída, vino a su mundo, tomó forma humana, murió por ella para salvarla. Solamente nuestro buen Dios ha hecho eso
por su humanidad caída. Por eso el versículo 4 dice que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos. Se nos dice que fue declarado Hijo de Dios con poder. Se le agrega un elemento más, este título de Hijo de Dios con poder. Ya hemos dicho que se le llama Jesucristo o Jesús Mesías, pero también se le llama el Hijo de Dios con poder. ¿Por qué recibe este título, además de Mesías? Dice el versículo 4, por la resurrección de los muertos. Y esto es lo que le da a nuestro Señor Jesucristo toda la autoridad y el poder. Porque como un siervo voluntario del Padre, vino a este mundo y se sacrificó por nosotros. Es muy interesante ver que Dios no es prisionero de sus atributos. Él en su santidad y justicia podría habernos castigado a todos, haber eliminado a toda la raza humana. Pero no lo hizo, porque Él envió a su Hijo a morir. Su justicia y santidad le exige castigar al mundo entero, destruirlo, como ya lo mencionamos, como fue en el caso de los ángeles caídos. Dios era libre de hacer eso, pero eligió salvar al hombre. Hizo lo que menos hubiéramos esperado, sacrificar a su propio Hijo para darnos la salvación a nosotros. Y este es el mensaje que lleva el apóstol Pablo, y es el mensaje que nosotros también debemos mantener como iglesia. Seguir predicando el evangelio gratuito de salvación por medio de la obra de Cristo. Esto es lo que le ha dado al Señor Jesús el título de Hijo de Dios con poder, la resurrección de entre los muertos. Y la resurrección implica un juicio. La resurrección implica que estuvo muerto, por eso lo dice allí. Dios aplicó toda su ira sobre su Hijo Jesús para que nosotros no tuviéramos que recibirla. El Señor Jesucristo llevó la corona de espinas en la cruz para después poder darnos a nosotros una corona de gloria cuando estemos allá en el cielo. Versículo 5, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Dice allí, por quien recibimos la gracia y el apostolado. Aquí la obra de salvación hace posible la gracia de nuestra salvación y ahora el poder para servirle, para obediencia también a la fe en todas las naciones. ¿Notan cómo aquí se le llama obediencia a creer? Cuando un pecador cree en Cristo y se arrepiente y viene a Él para su salvación, es una forma, dice aquí también, de obediencia. Y finalmente también dice el versículo, por amor de su nombre. Pablo dice que su ministerio Él lo hace por amor, no como por obligación. Es un siervo por amor, tal como nuestro Señor Jesucristo. Y dice el nombre, porque como dijimos, ¿qué significa el nombre Jesús? Jehová salva. Por eso que Él dice que el que cree en el nombre del Hijo de Dios será salvo, porque Jesús significa Jehová salva, el Dios y Padre que envía a su Hijo a este mundo para morir por su creación. Versículo 6, entre las cuales estáis también vosotros llamados a ser de Jesucristo. Nosotros también somos de estas naciones, ¿no es así? Que por gracia de Dios un día el Señor se atravesó en nuestras vidas y hoy somos sus hijos. ¿Dónde estaríamos si el Señor no hubiera llegado a nuestras vidas? Quizás ¿dónde estaríamos en esta misma noche? Quizás ya estaríamos muertos en el infierno. Quizás estaríamos rumbo a la muerte. Pero el Señor por su gracia nos salvó y hoy estamos aquí adorándole y escuchando de su palabra. Es una gran gracia lo que tenemos. Y ahora no solamente eso, sino que se nos llama a ser de Jesucristo. Somos posesión preciosa de Cristo. En 1 Corintios capítulo 6, versículo 17, dice que el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Así de profunda es la unión que tenemos con Cristo. Somos llamados a ser de Cristo, propiedad de Dios para hablar a todas las naciones acerca del Evangelio de Cristo.
Para eso existe la iglesia, para eso estamos acá, para hablar del Evangelio de Cristo a otros. Y finalmente, versículo 7, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Menciona entonces a los destinatarios, es una iglesia que está en Roma. La verdad es que no hay cómo saber, por lo menos por la evidencia del Nuevo Testamento, quién es el fundador de esta iglesia. Es muy notable que en el capítulo 16 Pablo da muchos saludos, menciona por lo menos a más de 30 personas, usted lo puede revisar después. Y nunca se menciona al apóstol Pedro. Recordemos que la Iglesia Católica Romana siempre trata de relacionar al apóstol Pedro con la Iglesia de Roma. Pero si Pedro hubiera estado allí, hubiera sido el fundador, hubiera sido el pastor de la iglesia, por lo menos habría estado mencionado allí, en los saludos. Pero no se menciona a Pedro, porque ¿cuál era el ministerio del apóstol Pedro? Él era el apóstol a los judíos, era el apóstol a la circuncisión, y Pablo es el apóstol a los gentiles. Por lo tanto, es un misterio realmente cómo se fundó la iglesia de Roma. Sabemos que después de la muerte de Esteban, esto lo sabemos por Hechos capítulo 8, hubo una gran persecución contra los cristianos y se nos dice que hubo una dispersión. Y muchos cristianos escaparon a muchos distintos lugares. Posiblemente fueron estos cristianos que llegaron tan lejos como hasta Roma y allí empezó a formarse una iglesia. Desconocemos quién fue el fundador, pero Pablo aquí, ya en su tercer viaje misionero, él tenía el deseo de ir a Roma, conocer a los hermanos y enseñarles la palabra de Dios. Por el contenido de toda esta epístola, es muy posible que en la iglesia de Roma ya habían algunos problemas con respecto a la doctrina de la salvación. Y es por eso que Pablo trata de manera tan profunda como en ninguna otra epístola del Nuevo Testamento el tema de la salvación. Y con la ayuda del Señor, en estas semanas entonces vamos a estar viendo cada aspecto que el apóstol Pablo aquí nos presenta. La justicia de Dios ha sido revelada. No solamente hay una justicia para condenación, por la gracia de Dios también hay una justicia para salvación. Dice que han sido llamados para ser santos. Esa es la vocación del cristiano. Santo significa separado, apartado, diferente. ¿Separado y apartado de qué? Del pecado y del mundo. A eso hemos sido llamados, a ser santos, diferentes al mundo, no iguales, no parecidos, separados, diferentes del mundo, y dándoles este mensaje glorioso del Evangelio de Dios, que Dios, pudiendo haber aplicado toda su ira a su creación y haberla destruido, en vez de eso, se la aplicó a su Hijo, para que ahora nosotros podamos ser salvos por Él. Gracia y paz a vosotros. Ya hemos explicado que este es el saludo cristiano, gracia y paz. Ya no es más el saludo judío solamente de paz, sino que gracia y paz. Porque para que podamos tener paz con Dios, primero necesitamos la gracia de Dios. Y esta gracia y paz son de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo, y también, como dice el versículo 4, según el Espíritu de santidad. El apóstol Pablo aprendió mucho desde su encuentro con Cristo allí en Damasco. Entendió ahora que Dios es un Dios trino, que es Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, y estas tres personas son uno, tal como lo dice Deuteronomio 6:4. Dios es uno, pero se ha revelado eternamente en las personas del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y estas tres personas están actuando en la salvación. Dios el Padre es el dador y creador de todas las cosas, y sobre todo de este mensaje de salvación. Dios el Hijo es el Dios que viene a sacrificarse, y Dios el Espíritu Santo es el Dios santificador, que viene para aplicar esa salvación del Dios de Redentor Jesucristo. Hemos visto entonces en esta noche que Dios aplicó su justicia de ira sobre su Hijo Jesús. Damos gracias a Dios
que su ira no la aplicó sobre nosotros, sino que la aplicó totalmente a su Hijo, para que ahora nosotros podamos recibir gratuitamente la salvación. Dios ha revelado su justicia, y no es solamente justicia de condenación por el pecado, Él ha revelado también la justicia para salvación, y esperamos con la ayuda de Dios estar estudiándola y profundizándola en estas semanas. Compartamos entonces en estos días, digamos a las personas que Dios no solamente es un fuego consumidor, como lo dice la Biblia, Dios también es amor y quiere darte la salvación gratuitamente también a ti. Oremos.